Bueno, buenas tardes a todos. Empieza a ser ya una jornada larga, pero como dicen ahí, lo mejor se va quedando para el final, que será cuando terminemos todos y podamos también tomar una cerveza. Mi nombre es Miguel Carrero, yo llevo dentro de WatchGuard, que como recordaréis o algunos recordarán, es la compañía norteamericana que adquirió Panda. Panda, que tenía un componente llamado Cytomic, pues hace 1 año y medio, 2 años, ¿vale? Yo tengo la responsabilidad de las cuentas estratégicas y los proveedores de servicio de seguridad a nivel mundial. Y quiero empezar, como siempre, por agradecer al CCN, no solo por lo que está haciendo por todos nosotros y por la seguridad de nuestros organismos públicos y la colaboración público-privada, sino también por reunirnos a todos, porque empieza a ser un punto de referencia anual donde todos nos vemos y creo que seguimos teniendo pues, unas agendas muy interesantes y unas participaciones muy interesantes. Nosotros hoy queremos hablar de SOCs federados. Y esta tarde la ministra pues, hablaba también de esos super SOCs europeos y cómo a nivel legislativo europeo se está mirando esa compartición de federación de SOCs como un elemento clave para el intercambio de información, mejores prácticas para luchar un poco contra los adversarios. Porque yo creo que aunque haya siempre ciertos intereses comerciales que cualquier compañía tenemos y son lícitos, no tenemos que perder el foco de cuál es el enemigo. Que el enemigo son los cibercriminales o las naciones en este caso que pueden estar utilizando este tipo de herramientas. Esta parte de la Federación de SOCs no es nada nuevo, lleva mucho tiempo, pero yo creo que cada vez tenemos tecnologías y más cosas que realmente habilitan que sea no únicamente la compartición de inteligencia, que es importante, sino también la compartición prácticamente en tiempo real de las mejores prácticas y actividades que están ocurriendo. Y lo que quería es, bueno, pues pasar un rato aquí con vosotros y comentar un poco qué es lo que estamos haciendo desde WatchGuard en ese referente, muy en coordinación con todo la plataforma del Esquema Nacional de Seguridad, en coordinación con el CCN y con una integración muy potente que para nosotros es muy importante con todas las herramientas que el CCN y el NS también dictan de alguna manera. Tendencias. Bueno, yo creo que tampoco tenemos, no sería sino una pequeña presentación de seguridad si no hablamos un poco de tendencias. Yo creo que no hay nada especialmente novedoso, o sí. Empezamos con que el 52% de las detecciones de malware se están dando en Europa, Middle East y África. Europa fundamentalmente. Esto es nuevo. Evidentemente tenemos una situación geopolítica actualmente, y esta a mediodía la ministra ha sido también muy clara hablando del conflicto que hay en Rusia y Ucrania, pero realmente estar en el centro de medio, tener ese 52% de los ataques a nivel mundial en Europa, Middle East y África, pues es bueno, para estar razonablemente, si no preocupados, más conscientes que nunca de la relevancia que tiene esta situación. Más de la mitad de esos malware no son interceptados o detectados con tecnologías tradicionales de firmas. Tampoco es nada especialmente novedoso, pero simplemente es muy significativo el porcentaje tan grande que necesitas herramientas un poco más sofisticadas. Y no solo herramientas, es procesos, es compartición de inteligencia para detectar esas amenazas. Y luego que evidentemente seguimos utilizando, pues, o siguen utilizando los soldados, pues, la encriptación como un elemento todavía para, de alguna manera, camuflar de una forma más eficiente sus ataques. En general, la situación está interesante, por utilizar el término sajón, de realmente hay un gran nivel de actividad en el mundo en general y en Europa en particular. Esta otra slide yo creo que también es muy interesante, ¿no? Y quizás valida un poco la estrategia de WatchGuard cuando decidió comprar, después de hacer otras adquisiciones, pues Panda por el mundo del endpoint. La ciberseguridad sigue siendo un elemento multidimensional. Hay elementos de seguridad de aplicaciones, seguridad de datos, seguridad de red, seguridad de identidad, seguridad de endpoint, pero hay ciertos elementos que tienen una gran relevancia, ¿no? Nosotros seguimos viendo, evidentemente, el correo sigue siendo y los accesos web un vector de ataque muy relevante. La red, que yo todavía pues me sonrío cuando la gente dice la red ha desaparecido. La red ha cambiado. Pero yo no creo que vamos a decir que la red ha desaparecido. ¿Quién a día de hoy cree que no se comunica a través de una red de telecomunicaciones para hacer prácticamente cualquier actividad profesional y o personal? Entonces, la red cambia. Y hay unos cambios y están los elementos y la evolución hacia el SASI y todo ese tipo de cosas, pero yo jamás diría que la red como tal desaparece. Cambia su perímetro, cambian sus puntos de control, pero sigue siendo un elemento fundamental en cualquier postura de seguridad.
Y luego la relevancia del endpoint, de ese elemento donde al final se termina ejecutando de alguna manera, más o menos remoto, más con un cliente más grueso, menos gruesos con elemento en el cloud, pero al final hay un elemento, un endpoint que de alguna manera ejecuta esa transacción computacional y donde hay una cantidad de información súper relevante para detectar los ataques. ¿Qué es lo que hemos hecho desde WatchGuard? WatchGuard, que como decía, adquirió Panda, que tenía una entidad que se llama Cytomic, más con el enfoque más empresarial, pues crea una nueva gama de soluciones, no crea, es la palabra incorrecta, evoluciona una gama de soluciones que llamamos WatchGuard for SOC, WatchGuard para los Security Operations Center. Y que yo quiero poner mucho énfasis que no es el SOC como esa habitación con unos cristales que puedes hacer un más o menos transparentes y los analistas de nivel 1, 2, 3, son las operaciones de seguridad. Son los elementos donde somos conscientes que la seguridad al final se da en la intersección de las tecnologías, las personas y los procesos. Más o menos centralizados en una sala, más o menos remoto, que también en un mundo post-COVID nos hemos acostumbrado a que hasta los SOCs pueden hacerse más distribuidos, pero hay una serie de características que las herramientas tienen que tener para ser realmente eficaces y eficientes en un entorno de operaciones de seguridad con cierto nivel de complejidad. Y esto es lo que desde WatchGuard llamamos WatchGuard for SOC, WatchGuard Advanced Endpoint for SOC. Elementos que mejoran la postura de tu seguridad referente al endpoint por una serie de tecnologías, ya hablaremos un poquito de ellas, de cuáles son los elementos también de aproximaciones Zero Trust o no, porque en esta industria nuestra tenemos una habilidad para darle un término a conceptos que a lo mejor no son tan novedosos, pero cogen mucho glamour cuando se da un concepto nuevo, cuáles son los componentes que son necesarios para esas aproximaciones Zero Trust y cómo realmente podemos minimizar o tener bajo control cuál es nuestra postura de seguridad. La eficacia para las operaciones de seguridad. Hablamos de también la proactividad que es crítica para la eficacia. Hay mucha gente que dice, bueno, primero voy a ser muy bueno reactivo y luego pienso en ser proactivo. Humildemente puede ser un error. Quizás un componente de proactividad anticipada te hace que tengas que ser mucho menos fuerte en esa reactividad y puedes hacer, de hecho, un mejor uso de tus activos y tus inversiones. Hablamos de telemetría de 365 días, algo que repetiré 2 o 3 veces durante la presentación. Para nosotros nos parece absolutamente crítico. Es un poco como el valor del soldado. Todavía me maravillo cuando escucho de compañías que respeto, pero que te doy 2 meses de telemetría, te doy 3 meses de telemetría. ¿Pero de qué estamos hablando? Si todavía las estadísticas, dependiendo del analista que escuches, te hablan de 200 y pico días de tiempo medio en el que hay realmente un elemento infiltrado en tu entorno hasta que lo detectas. Y si esa es la media, no tenemos que ser brillantes estadísticas, ser cuáles pueden ser los casos más complicados. Nosotros creemos que con menos de 365 días de telemetría no puedes hacer realmente justicia a una investigación que determina realmente cuál es la situación que tienes entre mano, cómo mitigarla y cómo remediarla hacia el futuro. Hablaremos también de herramientas que te ponen en un contexto Mitre, que te ponen en contextos de framework, que te permite de alguna manera homogeneizar tu aproximación a las operaciones de seguridad. Reducir el coste y la complejidad. Y vuelvo a insistir en que la proactividad puede ser uno de esos elementos, que aunque parezca paradójico, te ayuda a ajustar los costes y te ayuda también a ser menos complejo. Es mucho menos complejo identificar algo pronto y cogerlo que cuando realmente el ataque está ya más introducido en tu entorno y ha hecho ya los movimientos que realmente complican realmente la limpieza del entorno y de la detección. Y luego tiempos rápidos, tiempos de gestión. Nosotros hablamos de un agente único cuando es el mundo del endpoint. Hablamos también de plataformas de seguridad que van de alguna manera uniendo ciertas dimensiones de seguridad que comentábamos, la red, la identidad, el endpoint, el email, cómo de alguna manera ahí conseguimos que la complejidad sea menor. Dejadme que tenga un segundo en el mundo del endpoint, y quizás porque viniendo de la parte más de Panda y de Cytomic, pues es algo que está muy cercano, y ahora hablamos de Zero Trust, ¿no? De Zero Trust como el paradigma que realmente llevamos hablando de ellos un montón de tiempo. Y no solo es que vayamos hablando de ello un montón de tiempo, sino que desde nuestra compañía empezamos a tomar acciones tecnológicas ya en el 2014 y 2015 para poder realmente ejecutar esta visión donde ya no hay presunción de inocencia, donde realmente los procesos tienen que ser calificados como benignos antes de que se deje ocurrir.
Y hablaba de implementaciones que van al 2014, al 2015, porque hubo un movimiento a la nube, que también ahora es muy de moda, pero ya en aquellos tiempos pocas compañías lo hicieron, no somos la única, que permite habilitar ciertas estas tecnologías. No es la nube por la nube, es porque la nube te da ese hub único donde puedes, de alguna manera, compartir inteligencia y ejecutar procesos de una manera mucho más masiva. Desde un punto de vista del endpoint, para nosotros el Zero Trust son múltiples capas. Desde las más básicas, de firmas, heurísticas, que siguen existiendo. Hemos dicho que el 54% de alguna manera se detectan de otra manera, pero hay un porcentaje muy fuerte que sí. Hay elementos de un motor contextual, donde realmente puedes determinar lo que son las famosas técnicas de ataque living of the land, cuando utilizan una técnica de IT razonablemente benigna, pero lo utilizan de una manera maligna. Y eso el contexto te lo puede dar y te puede ayudar a detectarlo. Hay unas tecnologías anti-exploit que vienen la vulnerabilidad que por definición tienen todos los software. La ministra se preguntaba por qué, y es por la propia creación y evolución del mundo IT, que son capas de software. Donde hay capas de software hay porosidad, donde hay porosidad hay vulnerabilidad, por definición. Entonces, ¿cómo de alguna manera puedes identificar esas tecnologías para hacerlo? Y esa es la parte que podemos ejecutar en el endpoint. Pero luego hay muchas cosas que tenías que tenerlo fuera del endpoint, en un entorno único, la nube, y que realmente dé la inteligencia a esos agentes en los endpoint. Hablamos del Zero Trust Application Service. Nosotros también somos culpables de utilizar los términos marketerianos, pero esto ya hablábamos 5 y 6 años atrás, lo que llamamos el 100% attestation. Es tan sencillo y tan complejo como realmente comprobar todos y cada uno de los procesos que se ejecutan. Y puedes realmente configurar las tecnologías, pero puedes llegar a utilizar realmente Zero Trust. Si no es benigno, no se ejecute. Esto hay que hacerlo de una forma muy delicada porque esto no va a deparar el mundo de IT de una organización o de una empresa. Pero eso es realmente, en cierta medida, ese concepto del Zero Trust, ¿vale? Luego hay un componente de Threat Radar, del análisis de anomalías, que también puedes utilizar técnicas que se utilizaban mucho en el UBA, ¿no? El User Behavior Analytics, técnicas de contextualización del comportamiento para determinar si algo es, si no malicioso, por lo menos sospechoso. Y luego esa sexta capa de la proactividad. La proactividad que ayuda mucho a la defensa y a que sea realmente un Zero Trust, porque te puedes anticipar, ¿vale? Si esto lo miramos en esa misión de alguna manera cerrar el brecho del ciclo de la protección contra amenaza, pues tenemos los elementos de cómo refuerzas tu entorno, el hardening, como lo dicen los sajones, para que tu entorno sea lo más seguro posible. Luego tienes el elemento del bloqueo, de la prevención, cuando captas cosas antes de que se ejecuten y lo paran. Pero luego, evidentemente, hay que detectar. Yo creo que nadie a día de hoy pensamos que todo se puede hacer con la prevención o el hardening. Hay un elemento de detección y siempre se dice que la hipótesis no es si serás infiltrado, sino cuándo. Si no es que lo eres a día de hoy. Yo cuando hablo con CISO y me dicen, no, estoy bien, la primera reacción que me viene en la memoria es, mira más. Mira más que seguro que hay algo, ¿no? Pero hay que ser capaz de detectar y una vez detectado, entender lo que está ocurriendo. Yo empecé hace muchos años en el mundo cuando empezaba a ser el SIEM, el Security Information and Event Management. La alerta no es significativa del entendimiento real de lo que está ocurriendo. Cualquiera que trabaja en un SOC sabe que hay cierto nivel de investigación para uno determinar que realmente es algo malicioso, para entenderlo en su conjunto y para entender cómo está de extendido o no en nuestro entorno, lo cual es crítico para poder mitigarlo y luego remediarlo. Siempre hay un elemento de investigación, ¿vale? Y luego se pasa a la contención. Volvemos a la idea de telemetría de 365 días como mínimo. Telemetría que permite al analista machacarla, magrearla, pivotar en los datos, hacer queries rápidas de distintos conceptos, tener la información que necesita. Telemetría que aquí estamos hablando del endpoint, pero que estoy con todos vosotros, no tiene que ser solo del endpoint. Estamos en la evolución al concepto XDR, donde se mezclan telemetrías de distintos vectores de seguridad. En este concepto, nosotros dentro de WatchGuard y de WatchGuard for SOC es crítica una herramienta que llamamos Orion, o Orion en británico, Orion, y que realmente es esa plataforma que digiere toda esa telemetría, esa plataforma que permite hacer threat hunting proactivo, si somos muy puristas, threat hunting basado en hipótesis, o no en hipótesis como tal, puede ser un threat hunting basado en detecto un nuevo IOC, un indicador de compromiso, y quiero ver ahora si en la telemetría que tengo de mis entornos de 365 días hay alguno de los síntomas de ese indicador de compromiso.
para ver si estamos realmente de un indicador de ataque y no solamente potencial compromiso. Orión también da la capacidad de esas investigaciones. Esas investigaciones rápidas, no estoy haciendo de una investigación forense absoluta, donde tienes también que documentar un montón de cosas, pero la investigación que ocurre en el triage, en el entender qué es lo que está ocurriendo. La investigación que te dice por dónde entró un problema, cuál fue el zero patient famoso que utilizan los británicos, qué movimientos norte-sur o laterales ha habido, dónde está el problema, cómo lo mitigo. Solo desde ahí, desde ese conocimiento exhaustivo, puedo eficientemente ver cómo lo mitigo y cómo lo remedio. Para nosotros esa plataforma es Orión. Y es una forma que cada vez más entendemos que es absolutamente crítica y evidentemente que tenemos completamente integradas con el resto de herramientas de DNS y del CCN. Entonces, si lo pongo en el concepto de la red nacional de los SOCs y los SOCs federados, ¿qué es lo que estamos? Hay una serie de herramientas, CCN tiene muchas, muy bien, integradas, abiertas, que permiten comunicación entre SOC. Nosotros vemos que hay un paso más que podemos dar utilizando nuestras herramientas y Orión. Y la idea aquí es, como ejemplo, pensemos en Reyes, que tiene esa compartición de indicadores de compromiso, que vemos que es lo que está ocurriendo de todos los SOCs federados dentro de España, a nivel europeo, con colaboración pública-privada, lo cual también desde WatchGuard nosotros fomentamos fuertemente a nuestros clientes y proveedores de servicios de seguridad que intercambien inteligencia. Hay una nueva indicador de compromiso. Sabemos de un nuevo vector de ataque. ¿Qué es lo inmediato? Voy a ver si lo tengo. Voy a ver si lo tengo en mi entorno. ¿Puedo ahora mismo coger y pasar por toda mi telemetría y ver si hay alguna de las señales que se han detectado en mi entorno? Hago eso. Para hacer eso, lo primero que hago es generar unas hunting rules, ¿vale? Una vez que he entendido ese indicador de compromiso. Tengo unas hunting rules que machacan mi telemetría, ven si tengo o no algún tipo de síntoma de ello. Si lo tengo y es un indicador de ataque realmente, lo que hago es rápidamente lo reporto a esos SOCs. Vuelvo al concepto de Orión para hacer esa investigación que va a entender realmente por dónde entró, cómo está extendido o no, dónde está la situación de nuestra compañía y se lo vuelvo a reportar al SOC. Pero todo eso lo podemos hacer no solo dentro de los múltiples SOCs que puede tener una compañía, sobre todo si estás en 24/7 o tienes distintas unidades de negocio o distintos elementos a nivel mundial, o distintos SOCs externos, si tienen el nivel de confianza para comunicarse. Y tecnológicamente se puede hacer de una manera segura. Luego hay elementos legales, de las responsabilidades son los legales, hay una serie de cosas que los legisladores nos tienen también que ayudar a todos como industria para compartir más. Pero tecnológicamente es posible. Y es posible porque esa herramienta que llamaba Orión tiene también un motor de flujos, que es absolutamente crítico para procedurizar tanto los pasos de la detección como de la respuesta. Y una vez que tú tienes tus procesos de detección y respuesta como un proceso como tal que puede ser ejecutado, tienes la base para seguir avanzando. Ojo que no quiero decir que este proceso no deje al analista andar libremente según lo que quiera entender, que esto sí que tiene un componente artístico. Pero si un analista hace eso y resulta eficiente y detecta, lo que haces es lo procedurizas. Haces un proceso que ya está disponible para la organización. Y esos procesos también pueden ser intercambiados. Yo no digo que lo copies y lo pegues de una organización a otra, hay que entender el contexto de cada una de esas organizaciones, pero sí tienes ya una base de procesos de ejecución, de detección y respuesta. Y eso es lo que nosotros vemos de una manera que es absolutamente crítica, tener herramientas como Orión, utiliza los playbooks de Jupyter para los que seáis más techy y os guste ver, y tiene una grandísima fortaleza. Y ese proceso es la base para poder automatizar. Evidentemente no puedes automatizar lo que no tienes de alguna manera en un proceso establecido. Yo creo que la automatización es sumamente importante, pero tampoco nos volvamos locos que no hay por qué automatizarlo absolutamente todo. A veces automatizas partes de un proceso, pero dejas elementos para la decisión del analista, del ser humano. Esa es la base que para nosotros hace que estos SOCs federados colaboren, y tenemos las características de multi-tenancy, de multi-tier y de intra-SOCs collaboration, utilizando los últimos estándares, STICs, syntaxis, todas estas cosas.
Termino, estoy utilizando un minutillo más que los compañeros anteriores me han donado amablemente para dar el paso hacia donde estamos yendo también con WatchGuard, que es no nos quedamos aquí en ese mundo del endpoint avanzado para SOC, sino entendemos que la simplicidad de la seguridad, y nosotros pensamos que la complejidad es potencialmente el enemigo número uno de la seguridad, porque cuando es muy complejo no se puede ejecutar, es una plataforma multidimensional donde conectamos la seguridad en red, la seguridad de la entidad, la seguridad del endpoint, la seguridad del Wi-Fi, con dos elementos críticos que son esa habilidad de hacer correlación avanzada con el XDR y el elemento de la identidad como un framework que realmente ayuda a contextualizar las políticas de seguridad. Y todo eso es la base de una automatización que se puede ver en plataformas que ya no toman únicamente una dimensión de ciberseguridad, sino las toman múltiples. Y una vez más, con la apertura, podemos entrar en temas tecnológicos, es vía APIs, es vía integración, pero con las aperturas suficientes para conectarse con otras herramientas. Cualquier plataforma tiene que ser modular por definición, si no complicado, y permite conectarse también con entidades externas como otro SOC que está dentro de tu entorno de confianza. ¿Vale? Y con esto y un minuto y pico de más llego al final de las slides y no sé si con esto...